Agadot HaHurban. Existe una reunión de material informativo que se conoce dentro del sistema de los textos que incluye el Talmud, la Gemara, se conoce como Agadá. Y esta recolección de textos e historias, Agadá, de la palabra decir, relatos, se refieren a la destrucción de 3 ciudades, entre ellas Jerusalén, en la época del Imperio Romano, con lo que da término a la independencia relativa que el pueblo judío tenía dentro de la tierra de Canaán, dentro de la tierra de Israel, y da comienzo al Galut. Este material, que se llama Agadá, existe sobre otros temas también en otros lugares del Talmud. Sin embargo, es interesante notar que este Homer, este material que habla precisamente sobre un hecho tan doloroso como fue el Jurban, está contenido dentro de un maseje, de un tratado del Talmud que se llama Gittin. Que Get es la palabra con la que se denomina al documento por el cual un marido divorcia a su esposa. Entonces, el Jurban Abayit, la destrucción del templo, no podía sino estar presente dentro de un material, de un texto que precisamente habla de la destrucción de la casa particular. Y el traerlo allí nos indica que lo que ocurrió fue en alguna medida también la destrucción de la casa nacional. Am Israel, en la época del Segundo Templo, cometieron varios errores. Y estos errores llevaron a que nuestra relativa independencia, como dije, terminase, nuestra capacidad de poder organizarnos y la capacidad que tuvimos de poder mantener nuestro templo terminara. Se produjo un quiebre, primero social, interno, dentro del pueblo judío, que llevó a debilitarlo. Esta debilidad llevó precisamente a la posibilidad de que los enemigos pudiesen vencernos. Estas son las explicaciones que normalmente vamos a encontrar y las que surgen también de la lectura de los textos en la Gemara. Obviamente, cuando los sabios nos quieren entregar todo este material, toda esta Agadá, las Agadot del Jurban, no lo están haciendo solamente porque quieren indicarnos o enseñarnos qué es lo que ocurrió a nivel de historia. Para eso hubo historiadores y ellos sabían que había historiadores. En el caso más famoso es Flavio Josefo, que escribió justamente La Guerra de los Judíos, donde se relata todo lo que ocurrió a nivel histórico únicamente. Hazal, nuestros sabios, cuando ellos quieren informarnos sobre esta época, lo quieren hacer de una perspectiva espiritual. O sea, lo quieren hacer de una perspectiva muchísimo más profunda. Ahora, la perspectiva más profunda también puede ser tema de discusión, que exactamente cuál es el matiz de la profundidad que nosotros queremos resaltar en los estudios que Hazal traen. Y lo podemos ver de un punto de vista moral, de un punto de vista religioso, de un punto de vista de Shammai. Podemos estructurar muchas formas de poder entender precisamente qué es lo que está detrás de las historias que Hazal trae. En estas entregas yo quiero referirme precisamente a un enfoque del tema en que vamos a tratar de introducirnos a explicaciones de las historias traídas acá y contenidas en este material desde un punto de vista más esotérico, por ponerlo en esos términos, más profundo, de Penimiuta Torah, o sea, de las partes más profundas de la Torah, y también del pensamiento profundo del mundo. Porque la interacción que vamos a ver que existe entre el pueblo judío y el mundo entero en aquellos momentos es algo propio también de la destrucción del templo. Comienza este relato, es bastante extenso, cubre como 3 o 4 páginas del Talmud, lo que es mucho para un libro que normalmente es bastante sintético, que es bastante lacónico.
Sin embargo, vamos a tratar de abrir toda esa síntesis y transformarla en un análisis. Dice la Gemara de la siguiente manera: Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mai dichtiv, ¿qué es lo que está escrito en el siguiente paso? Rabbi Yohanan, uno de nuestros sabios de la época, trae, una época un poco posterior a la destrucción del templo, trae un pasuk, un versículo, un texto, un pasaje del libro de Mishle. El libro de Mishle es un libro que escribió el rey Shlomo, llamado en castellano el libro de los Proverbios, en el que el rey Shlomo dice lo siguiente: Ashrei Adam mefachet tamid. Bienaventurada la persona, bienaventurado el hombre que tiene temor siempre. Umakshelivo y pol bera'a. Después dice umakshelivo, el que endurece su corazón, pero no dice, lo que está escrito en hebreo es ve, makshe, ve es la conjunción que cuando se pone delante de la letra mem se pronuncia u, pero significa y el que endurece su corazón, y pol bera'a, caerá en algo malo. Sin embargo, acá la vav no es una vav ajibur, una vav que conecta una idea con otra, sino que acá es una vav nigud, o sea, es como decir pero. O sea, por un lado tenemos una idea que es bienaventurada la persona, feliz la persona que constantemente tiene temor. Pero, sin embargo, la persona que tiene su corazón duro y pol bera'a puede caer en algo malo. O sea, puso en contraposición Shlomo dos características. Por un lado, hay alguien que constantemente está con temor, que hay que entender a qué se refiere. Y por otro lado tenemos a una persona que su corazón está duro, o sea que simplemente no se sensibiliza. Y podríamos entender entonces, si no es una persona sensible, aquel que sí lo es, Ashraf, bienaventurado. ¿Bien? Y para poder explicar la contraposición entre las dos ideas o los dos tipos de persona, el que es sensible y el que no lo es, al sensible lo llamamos mefajet tamid y al que no lo es lo llamamos makshelivo, va a contar Rabbi Yohanan una historia que va a explicar la forma en que debemos entender el pasuk. Los comentaristas al tema este traen lo siguiente. Rashi, comentario clásico al Talmud, dice mefajet, o sea, la persona que hemos calificado una persona sensible. Doeg lirot hanolad. Rashi explica que no es simplemente que estemos hablando de una característica de la emoción, sino de una característica un poco más sijli, un poco más intelectual. Y dice, Doeg lirot hanolad. O sea, él se preocupa de observar lo que va a ocurrir en el futuro. Shelo te'are takala, para que no vaya a ocurrir algún tropiezo. Bekach hina asesot, con algo si es que hace esto. O sea, no es la persona que se sensibiliza con respecto a las cosas, mefajet también en el sentido de estar constantemente como temeroso de qué hace de su vida, en el sentido de sensibilizado con respecto al medio, sino lo que Rashi nos quiere decir que es una persona que es cuidadosa, ¿bien? O una persona que podríamos denominar en el lenguaje de los antiguos prudente, que es una persona prudente, que tiene la prudencia, tiene la capacidad de poder lishkol, de poder sopesar sus actos para saber exactamente, o por lo menos prevenir de que algo que vaya a hacer no vaya a producirse de eso alguna tacalá, algún tropiezo. En cambio entendemos, según esto que Rashi dice, lo contrario, que la persona que makshelibo
que tiene el corazón duro es una persona más bien como poco prudente, poco precavido, como una persona impulsiva, como una persona que no mide sus actos en la medida en que los seres humanos podemos hacerlo. Eso es lo que Rashi trae. Y obviamente esto es, según la explicación de Rashi, lo que Rabbi Yohanan va a querer enseñarnos con esta Agadá, con este relato que él va a traer. Para explicar eso, el pasuk con sus implicancias, viene Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. Akamtza uvar kamtza haruv Yerushalayim. Por una persona que se llamaba Kamtza y por una persona que se llamaba Bar Kamtza, se destruyó Jerusalén. A Tarnegola Betarnegolta, por un gallo y una gallina, Haruv Turmalka. Se destruyó una ciudad que se llamaba Turmalka. A Shaka de Rispak, por la pared de una carreta, Haruv Beitar. Se destruyó la ciudad de Beitar. O sea, Rabbi Yohanan nos quiere decir que va a explicar la diferencia entre una persona prudente, estamos viendo la explicación según Rashi de que es Mefajet Tamid, prudente, la implicancia de ser prudente y de no serlo fue precisamente lo que llevó a que 3 ciudades importantes de el Yishuv, del asentamiento judío de hace 2000 años atrás que había en la tierra de Israel, se fueran destruidas, se destruyesen. Y nos dice que nos comienza trayendo 3 ciudades, que en 3 lugares. Uno es Jerusalén, que simboliza obviamente la Kedushá, la santidad. Otro es la ciudad de Turmalka, que a través del gallo y la gallina simbolizan la reproducción, o sea, el ribuy ojlusin, la cantidad grande de personas que viven en un lugar. Y la pared de la carreta, que implica Hosek, o sea, que simboliza fuerza. Y ya los sabios han explicado y han comentado que precisamente estas 3 ciudades son símbolos. Obviamente se destruyeron como se destruyeron otras ciudades de la época, pero estas ciudades tienen una implicación especial. Estas ciudades simbolizan 3 cosas que en la forma o la perspectiva de estudio de nuestro gran sabio, el Maharal de Praga, son necesarias precisamente para cumplir el Yishuv Haaretz, o sea, el asentamiento dentro de la tierra de Israel, que son la santidad, que son la gran cantidad de personas, o sea, que el pueblo se reproduzca en cantidad, y por otro lado, la fuerza que el pueblo tiene que tener, la fuerza física nos referimos a que el pueblo debe tener. Y cuando estos 3 puntos se rompieron por las circunstancias que se van a explicar, ya no se encontró ya el Yishuv, o sea, ya el asentamiento en la tierra de Israel, de suyo ya no iba a existir, porque no había no fuerza, no santidad y no población. Vemos que estos 3 puntos son bastante curiosos, debido a que nuestra perspectiva progresista, entre comillas, hoy día, de lo que es el marco social y los factores de poder dentro de, por lo menos, la educación moderna de nuestras generaciones, hacen que estos 3 puntos no sean necesariamente aquellos sobre los cuales se base la institución de una república o la institución de un Estado. La santidad hoy en día es algo relegado normalmente al pasado o relegado a personas que incluso tienen una dudosa conducta moral. La población cada vez se disminuye más. De hecho, hay más poblaciones, ¿verdad? Sin embargo, la existencia de ideas que llevan al mundo a tener como normales posibilidades en cuales esta población pueda ser disminuida a través de
planes que lleven a que niños que están gestándose no terminen de hacerlo, o a una planificación llamada familiar, debido a problemas económicos, etc. Y el hecho de la globalización tiende precisamente a anular el tema de la fuerza, el tema del hozek. La fuerza física no es simplemente un tema de ser un matón, sino que hay dentro de la fuerza física contenidos espirituales profundos de cómo la persona debe plantearse también internamente a través del temple frente al mundo entero. Y debido a que hoy día funcionamos de una manera supuestamente legal, entonces esas ideas parecen relegadas a también personas de dudosa conducta política. Como fuera que fuese, en la época en que la Gemara fue escrita y en la época en que nuestros sabios la estudiaron, y esto obviamente es producto del Masoret, o sea, de la tradición, estos tres puntos eran algo fundamental: la santidad, la población, cantidad de población, y la fuerza. Y como dijimos, estos tres puntos estaban representados por las tres ciudades: la ciudad de Jerusalén, la santidad; la ciudad de Toromalca, por la población; y la ciudad de Beitar, por la fuerza. Sin embargo, hubo algo interno en cada uno de estos lugares que provocó el quiebre del símbolo y por lo tanto la destrucción física del lugar. Y para eso nos enseña la Gemara, continuar Rabbi Yohanan enseñándonos sobre la primera de las ciudades, la más importante de todas, obviamente, que la ciudad de Jerusalén, y lo que llevó a su destrucción. Dice la Gemara así: a Kamsa u Bar Kamsa Harub Jerusalén. Por Kamsa y Bar Kamsa fue destruida Jerusalén, y nos va a indicar por qué. Se refiere a nivel simple a la confusión de nombres entre una persona y otra. O sea, había una persona que se llamaba Kamsa y una persona que se llamaba Bar Kamsa. Y la confusión de un nombre con otro llevó a un problema que se transformó con una especie de bola de nieve que fue aumentando cada vez más. Dice entonces Gemara así: Hahu Gabra, aquel hombre, de Rahme Kamsa, tenía un amigo, o sea, una persona importante, tenía un amigo que se llamaba Kamsa. Ubaal de Babé, y tenía un enemigo que se llamaba Bar Kamsa. Esto obviamente ya comienza con un koteret, con una introducción, con un título obviamente poco moral, porque desde el punto de vista de la convivencia que el judaísmo propone y que la Torá nos enseña, es muy improbable que una persona que tenga valores espirituales pueda dividir su mundo entre amigos y enemigos, entre personas a las que ama y personas a las que odia. Si hay alguien así que divide su mundo de esta forma, es que simplemente entiende que es una forma normal de comportamiento. Entonces eso quiere decir que en la época en que el Señor, a quien tenía un amigo llamaba Kamsa y el enemigo llamaba Kamsa, ocurría esto, era porque era normal, al parecer, que en su momento en que él vivía, la sociedad estaba dividida en las personas que son cercanas y las personas que son lejanas, entre los amigos y los enemigos. O sea, estamos hablando ya de una sociedad que estaba fracturada. Abad Seudata, el señor que es representación, símbolo de una sociedad fracturada, hizo una seudá, hizo un banquete. Amarle le llamé y le dijo a su siervo: Zil aiteli Kamsa, anda y tráeme a Kamsa, que es mi amigo, quiero que esté conmigo en la seudá. Azal aitele Bar Kamsa, el Shamash, el sirviente, se equivoca y le trajo a quien Bar Kamsa, usó una confusión de nombres simplemente. Ata, tenemos que entender que la confusión, o sea, lo que los sabios quieren enseñarnos con este tema de la confusión es algo obviamente muchísimo más amok, ¿no? Y nos quiere indicar lo siguiente:
Si es que Bemet, el empleado, se confunde de nombres entre una persona y otra, y él, si era el empleado de un señor, y este señor tenía amigos y enemigos, entonces probablemente no era la primera vez que el sirviente iba y traía a alguno de los amigos del señor a casa. Si ocurre entonces que va y trae a un enemigo del señor a casa por una confusión de nombre, entendemos que podemos entender al parecer que precisamente este amigo o este enemigo no eran necesariamente los más famosos amigos o los más famosos enemigos del Señor, sino que al parecer había también una especie de odio pnimi interno que no siempre salía afuera, que no siempre se revelaba, sino que solo en circunstancias y muy especiales salía verdaderamente lo que las personas pensaban. O sea que el quiebre social era también producto de un quiebre individual, o sea, de una forma de vivir ya fracturada. La brecha era muy honda en la persona, como lo era también en el medio, en la sociedad. Entonces se equivoca y trae a el enemigo. Ata ashkaje dehu yatev. Vio el Señor que el enemigo de él estaba allí sentado. Amarle, Migde Gabra, Balde Baba, de Gabra, Hu, Maibait Aja, Kum Puk. Le dice, por cuanto que tú eres mi enemigo, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Levántate y ándate. Por cuanto le dice el Señor que tú eres mi enemigo, el enemigo del enemigo obviamente sabe que no son amigos. Entonces, ¿por qué entonces Bar Kamsa acepta ingresar a la casa del supuesto enemigo? ¿Qué puede pensar? La forma simple de pensar es que haya supuesto de que su enemigo quiere de alguna manera congraciarse con él y lo invitó a comer. Y por eso va. O simplemente, como habíamos dicho, la enemistad era algo más interno y no era tan evidente. Entonces probablemente Bar Kamsa sabía que habían ciertas asperezas con ciertas personas, pero no pensaban que esas asperezas fueran un quiebre, que fueran bemet una brecha profunda. Entonces fue. Y en ese momento se dio cuenta que la brecha, que la fractura era muy honda, que no era tan simple. Y le dice el dueño de casa, Puk, levántate, cum, Puk, ándate. O sea, lo quería echar de la casa, lo que significaba obviamente una demostración de que lo que el señor de la casa sentía era muy hondo y que la enemistad era muy, muy profunda. Amarle, le dijo Bar Kamsa a este señor, Oil beatai shafkan, por cuanto que ya vine, le dijo, mira, déjame, y te pago lo que comí y lo que bebí, como si no hubiese estado, porque no te voy a resultar un gasto. La proposición de Bar Kamsa es bastante interesante, ¿no? bastante convincente desde un punto de vista simple en que las relaciones sociales se dan. ¿Por qué? Él pensó, bueno, y vamos a ver otras proposiciones. Mira, si yo te pago lo que comí y lo que bebí es como si nunca hubiese estado, entonces quedamos igual. Amarle lo, le dijo no. Amarle yahimna lach de meipal gaseudatich. Te voy a entregar el dinero de la mitad de tu comida. O sea, como que le quiso decir, vamos a dar un paso, o estamos dando un paso adelante y vamos a ser socios en este banquete. Amarle lo, le dijo no. Amarle ahimna lach dame jula seudatich. Te pago toda la seuda. O sea, te pago todo. No me hagas pasar esta vergüenza de tener que irme simplemente por las proposiciones de Bar Kamsa. Entendemos que una persona que tenía medios. No me hagas la vergüenza de tener que abandonar este lugar de esta forma. Y te pago toda la ciudad. Al pagar toda la ciudad es como si yo mismo te estuviese invitando a ti y a tus amigos. O sea, vamos a hacer algo completamente distinto. Vamos a renovar el mundo entero. Vamos a tener un nuevo orden mundial. ¿Cuál?
yo voy a ser el que le va a dar de comer a todos. Que Ilu, tus amigos, que probablemente también sean enemigos míos, aunque yo no me había dado cuenta, van a vivir de mí. O sea, vamos a vamos a dar la vuelta a la página de manera total, completa. Le dicen no. Es curioso por lo que viene después, porque qué es lo que hace Amarle, le dijo no, Nakte Beyade, Okume Beafke. Le dijo no, lo tomó por la mano y lo levantó y lo sacó, o sea, lo echó directamente de su casa, probablemente delante de las demás personas. Amar Roil Beaboyat Berabanam, Belomahu Be Shmamina Kanihalehu. Y Barcanza se disgustó, pero no se disgustó con él, curiosamente, sino dijo, acá están sentados rabinos. O sea, en esta ciudad, en este banquete, que puede haber sido por los Jodes o algún motivo especial, como acostumbraba el pueblo a hacer en esos momentos, por la venida de algún sabio, o algo que tenía que generalmente giraba en torno a la Torá, y hay acá personas de Torá sentados y no protestaron, entonces probablemente están de acuerdo con que me hayan hecho pasar esto, o sea, están de acuerdo con el quiebre, están de acuerdo con la brecha, con la fractura. Y se disgusta directamente con ellos, o sea, con el sistema religioso del momento, con ellos es con los quienes él quiere discutirles el por qué no protestaron, los acusa de por qué no protestaron. Primero, hay acá varias cosas que tenemos que tratar de entender. Número uno, eh, la forma en que Barkamsa quiere salir precisamente de este bochorno es peculiarmente compleja. Él, como una persona obviamente de dinero, piensa que precisamente su dinero va a lograr sentar las bases de una nueva relación social. Entonces comienza con decir, mira, yo no estoy acá, mi dinero me cubre. Si no es suficiente, mi dinero va a hacer que seamos socios. Y si eso tampoco cubre, mi dinero va a traer el nuevo orden mundial. O sea, siempre es el dinero de Barkamsa el que él pone frente a el dueño de casa. Y el dueño de casa no lo acepta. Y eso es muchísimo más complejo aún. El hecho de que Barkamsa haya querido negociar monetariamente con alguien es probablemente lo más lógico que nos hubiese ocurrido que podríamos hacer. No lo es tanto si pensamos que después termina disgustándose con los sabios de la Torá que estaban allí sentados, con los rabinos, cuando lo que podría haber hecho al principio tal vez Barkamsa es dirigirse precisamente a los sabios de la Torá y decirles a ellos que intervengan delante del dueño de casa para que no le hagan pasar este bochorno. No, él los acusa al final, porque en la mente de Barkamsa las cosas se arreglan con dinero. Y obviamente él pensó que esa era la forma de poderlo arreglar. Y el dueño de casa, lo más curioso, que precisamente sea el dueño de casa el que no acepta el dinero. O sea, el que rompió con todos los esquemas sociales del momento. Porque simplemente el dinero a nivel social puede arreglar muchísimas cosas. Y lo sabemos por experiencia, no es algo que tengamos que buscarnos demasiado lejos. Pero en este caso, el dueño de casa, el odio pnimí, el odio interno que tenía con respecto a Barkamsa, fue más que el orden social, fue más que el orden que se fijaba socialmente en ese momento. Y el hecho de vivir dentro de ese orden social que pensó Barkamsa que lo iba a proteger, no le hizo ver o divisar que es posible buscar otra salida a través precisamente del sabio. Que el sabio de la Torá sea el que haga un acuerdo y que diga, bueno, hubo un error, vamos a ver las partes, se puede hacer un bedín, se puede culpar a otras personas, se puede exculpar, etcétera, etcétera. No. Quiso que el orden social del momento sea el que prevalezca, eso es lo que quiso Barkamsa. El dueño de casa no estaba interesado en ese orden social. Y en ese momento, cuando Barkamsa se da cuenta de que el enemigo de él, que es el dueño de casa, no está interesado en el orden social, entonces
en ese momento se recuerda que hay otro orden, un orden religioso. Y en ese orden religioso está prohibido simplemente aceptar que a otra persona la avergüencen en público. Y ellos no protestaron, no cumplieron, no fueron parte del orden, de ese otro orden paralelo. Entonces quiere decir que estaban coludidos, por poner la palabra, justamente con el dueño de casa, justamente con eso de querer romper el orden social en forma total. En otras palabras, la brecha que se había abierto, Barcanza en ese momento la entendió por completo. A pesar que nos puede parecer un poco su actitud inmediatamente vengativa, pero lo es porque ya no hay valores. No hay valores porque la ciudad, la sociedad se había quebrado. En ese momento, dice, continúa la Gemara y dice, ¿qué hizo Barcanza? Izil. Y Hul Beu Kurza Beimalka. Fue a acusar a los judíos delante del rey, o sea, del procurador romano que había en ese momento. Probablemente a alguien importante que habían enviado y que vivía en Cesarea y frente al mar y gozaba del buen clima, etcétera, etcétera. Y fue donde él, y hacer que, la Gemara lo dice en forma bastante realista, fue a comer kurza. Kurzas son garinín, son pepitas. Fue a comer pepitas. O sea, cuando las personas comen pepitas y comienzan a hablar, así él fue que iba a comer con el César, comer con el procurador, para entre comida y comida decir lo que quería decir. ¿Y qué fue lo que dijo? Le dijo así: Amarle le Keisar Mardu Beja Yehudai. Mardu Beja Yehudai. Se han rebelado en contra tuya los judíos. Esto es bastante complejo porque primero no es verdad. Y segundo, ¿a qué se debe de que Barcanza quiera hacer de una situación particular, quiera hacer un problema político global? ¿Cuál es su interés en eso? ¿Qué le interesa a él? Una situación puntual podría haber ido y haber dicho, mira, tal persona es la que se quiere rebelar en contra de tuya manda y deshazte de él, si es que tenía buena llegada con los procuradores romanos, y me imagino por el dinero que tenía que lo podía hacer. Pero ¿por qué lo quiere hacer a nivel global? O sea, ¿por qué nos quieren introducir a todos en una discusión en la que no estamos? Simplemente había muchas más personas en Jerusalén que ni siquiera sabían probablemente la existencia de uno, de otro, o del odio interno que tenía el dueño de casa por esta persona. ¿Por qué quiere introducirnos a todos en su discusión, en su problema? Para bien o para mal, Israel Arvin Ze Baze. O sea, que todo Israel son garantes unos de los otros. Esta situación de pertenencia a un clan, la sensación de pertenencia al colectivo, es algo muy fuerte para bien o para mal. Y simplemente cuando él quiere vengarse de los sabios, que son el orden paralelo al orden normal que vio el que se quebró porque su dinero no funcionó, quiere precisamente ir a ese otro orden, al orden religioso, al orden espiritual, que lo ve también corrupto, entre comillas, y nos introduce a todos en su discusión, como queriendo abrir una puerta a un sistema nacional diferente. Desde un punto de vista más profundo, obviamente el símbolo que está detrás de esto es que el colectivo, al estar quebrado, es el colectivo el que va a ser juzgado y castigado. Y cuando esto pasa, los incluye a todos, nos incluye a todos. Como también Hazal dicen, cuando el velo
entre la vida y la muerte se pone muy tenue, ya no distingue quién sí y quién no. ¿Por qué? Porque al abrirse las puertas de lo desconocido, todos estamos en peligro. Bueno, llega hasta donde el César le dice que los judíos se han rebelado en contra de él y va a tratar de probarlo, porque obviamente los romanos no querían meterse en una discusión o en una persecución que iba a tomar dinero, soldados, etcétera, simplemente por los dichos de alguien. Entonces había que probarlo. Si esto ocurrió históricamente, no es tan relevante como saber el hecho que hay acá algo mucho más allá de lo que estamos palpando. Y es el hecho de que aquí se abrió una puerta. Desde el momento en que hay un odio interno tan profundo tal vez que ni siquiera el ayudante, el sirviente del señor de la casa sabía, y la confusión para él fue algo, pues, ceder. Lo honorá, no es tan importante. Y se dio después cuenta Barcanza que eso que él pensaba que el dueño de la casa le tenía una animadversión pequeña, pero no mayor, hasta que se dio cuenta de que la brecha era muy honda, estamos entendiendo que por esa brecha ingresan fuerzas negativas. Y esas fuerzas negativas comienzan ya a expandirse como una araña con su telaraña por sobre la vida de las personas. Ya es distinto. Ya hay algo acá que está abierto y que en esa abertura podemos estar todos allí dentro.